Muy buenas noches. Continuamos en este especial de Ahora Huelva hablando sobre educación y sobre todo de cómo la pandemia, la crisis del coronavirus ha afectado al sistema educativo en nuestra provincia. Nos acompaña, al igual que en la primera parte, la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, la delegada de Educación en Huelva, Estela Villalba, Emilio Pascual, catedrático y también presidente de la Academia. Y bueno, y ahora en esta ocasión se encuentra con nosotros Sandra Trujillo, que es estudiante de máster de la Universidad de Huelva. Sandra, bienvenida, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Si os parece, voy a empezar preguntándole a ella. Antes hemos conocido la opinión de Reyes, estudiante de grado. Sandra, cuéntanos cómo está siendo estudiar de esta manera tan rara un máster en la Universidad de Huelva. Realmente estudiar un máster de forma casi online, porque tiene sus prácticas. Por ejemplo, yo tengo el máster de investigación en ciencias del deporte. Yo necesito muchísimas prácticas. Ese máster tiene muchísimas. Entonces ha sido una experiencia un poco agridulce. Es difícil conocer, relacionarte a los compañeros, sobre todo en mi caso, que soy nueva en Huelva este año, y ha sido también un poco complejo el ver cómo los profesores intentaban adaptar la docencia presencial a la online. Es decir, hay temas teóricos que sí es verdad que se pueden ver por la pantalla, que no son difíciles de seguir. El problema viene cuando son las clases prácticas o las teórico-prácticas. Es fácil dividirnos en una sala de Zoom, que es donde realizamos las conferencias, para poder hablar en grupo, pero claro, la experiencia de aprendizaje no es la misma. También tenemos el problema de los técnicos, es decir, hay un montón de personas que se les cae el wifi, es difícil conectarse. He visto que también los profesores han hecho un esfuerzo muy grande por intentar conectarse a la plataforma, intentar aprender a gestionarla, pero sobre todo me he fijado que en el profesorado un poco más mayor le ha sido muy difícil este cambio. Entonces ha sido una experiencia un poco agridulce. A mí me hubiera gustado tener el máster presencial. Hubiera sido mucho mejor para mi aprendizaje, porque yo pienso que, aunque yo esté viendo las caras de mis compañeros y estemos intentando mantener la concentración en la pantalla, la experiencia de aprendizaje no es la misma. El poder relacionarse con los demás, el aprender los unos de los otros, es algo que se pierde un poco con las clases online. Rectora, lo que comentábamos antes, ¿no? Los máster, pues un poquito en el mismo sentido que los grados, ¿verdad? Claro, ellos lo han vivido y saben por su propia experiencia lo complicado que ha sido todo esto. En el caso de los másteres, que son también una docencia especializada, se resiente el aprendizaje sin duda. Vale, rectora, también pues Emilio, también como catedrático, ha sido catedrático en la Universidad de Huelva, me imagino que de acuerdo, ¿no?, por lo que nos está contando Sandra y la rectora. Hombre, un geólogo no puede nada más que estar de acuerdo en eso, porque el campo es el campo y uno tiene que ir allí y ver las piedras donde están y tiene que ver la estructura donde está. Eso no se sustituye con nada, y algunos de los profesores más jóvenes de mi departamento han sido verdaderamente unos héroes, porque han salido, es que además, para salir al sitio, al campo, tienen que coger un autobús, tienen que meterse todo en un autobús con las medidas sanitarias adecuadas y se juegan el bigote cada vez que lo han hecho. De manera que, claro, que hay cosas presenciales que son insustituibles, claro que sí. Y, hombre, me resulta un halago, o espero que se refiera también por lo menos Sandra, al hecho de que los profesores también pintamos algo en las clases, cosa que me resulta muy reconfortante saber, porque hay quien lo discute esto también, o por lo menos anda en opiniones. Ahora bien, la poca enseñanza que he dado en el año 20 ha sido online. Ha tenido que ser así. He tenido la ayuda de otro profesor de mi departamento más joven, mi doctorando, como doctor conmigo, Teodosio Donaire, que fue el que me introdujo a esto, que si no yo solo seguramente no hubiera podido por edad, por lo que se está diciendo. Oye, pero salí muy bien y hasta me aficioné a esto. Ahora, hay cosas que son imposibles. Y que son imposibles no porque lo sean conceptualmente, sino porque técnicamente no nos dio tiempo. Consideremos una de las cosas que a mí me gustan más. A mí me gusta muchísimo la petrografía microscópica. Nosotros tenemos un microscopio con una cámara. Si nosotros hubiéramos podido usar eso correctamente, hubiéramos podido diseñar una cosa útil para ahora y para después. ¿Pero qué es lo que nos falta? Bien, nos falta una cámara que refresque en tiempo real, es decir, que tú no gires la platina para ver unas cosas y de pronto deje de verse unos segundos hasta que se vuelve a ver. Entonces, si hubiéramos tenido una cámara más moderna, te digo que hubiéramos podido hacer más de lo que hicimos. Como no la teníamos, pero esto ya no tiene arreglo, esto nos pilló, no es cosa de salir ahora a comprarse una cámara, igual que hubo problemas con los ordenadores de los alumnos, hasta para comprarlos, porque los ordenadores llegaron a escasear. Ordenadores y las tarjetas de datos, que se agotó el stock en España. En España, entonces eso conecta con otro problema que es de lo que queremos tratar en economía, que es el hecho de que Europa entera
se ha fiado mucho de la dependencia de terceras regiones y se ha encontrado con que no produce bastante de muchísimas cosas que en realidad necesitaba. Pero eso, como digo, es otra historia. La cuestión es que para mí la cuestión es efectivamente ambigua. Yo creo que hay cosas en las que la enseñanza presencial efectivamente es insustituible, pero ¿qué voy a decir? Es insustituible seguro, pero también creo que hay otras cosas que a mí se me han abierto con posibilidades distintas que sencillamente por rutina no las usaba. Probablemente yo he usado el año pasado recursos de películas que están en la red, que están de películas de colegas nuestros, sobre vulcanismo submarino, por ejemplo, sobre mineralizaciones. Están ahí y que yo no las usaba sencillamente porque, bueno, yo con mis clases y mis presentaciones atractivas o suficientemente atractivas y mi presencia en clase tenía bastante, pero que yo creo que eso no es algo para tirarlo a la basura, es algo que está para quedarse y que hay que insistir en eso. No para sustituir a la enseñanza presencial, pero sí porque personalmente yo me he dado cuenta que ahí hay un filón que estaba virgen, por lo menos en mi caso estaba virgen. Le preguntaba antes a Reyes en la primera parte, de cara al futuro, ¿no? ¿Qué le gustaría de todo lo que se ha hecho estos meses que se quedara? No sé, rectora, delegada de todo, bueno, ya nos ha adelantado un poquito, ¿no? En la primera parte, la delegada, cómo se está trabajando desde la consejería con todo lo que se ha aprendido en este tiempo, pero delegada y rectora, perdón, en la universidad, de cara al futuro, ¿qué se ha aprendido? ¿Qué se podría quedar de lo que se ha hecho en estos años? Bueno, yo creo que se tiene que quedar mucho, porque lo que hay detrás es mucho esfuerzo personal y mucha inversión económica. No podemos malgastar todo lo que hemos invertido de trabajo y de adquisición de tecnología. Yo creo que la enseñanza online ha venido también para quedarse, pero para quedarse no como algo sustitutivo, sino como algo complementario que nos permite mejorar lo que hacemos presencialmente y que nos permite además proyectarlo más allá de lo que es la propia aula. En este sentido, me parece que nos abre una ventana a unas posibilidades de internacionalización enormes y lo hemos comprobado durante este periodo con cursos internacionales que hemos hecho en los que se nos han matriculado, por ejemplo, 300 personas de todo el mundo, de muy distintos lugares, gracias a que estábamos utilizando un formato online. Entonces hay que ser lo suficientemente inteligente para insertarlo en nuestra tarea diaria de manera equilibrada, sin que eso sea la sustitución de una cosa por otra. Porque estamos hablando solo de lo académico, hablamos sobre todo ello de la experiencia del aprendizaje y tal, pero a mí me gustaría insistir en que la universidad es mucho más. La universidad no es solo un sitio donde uno va a un aula a formarse o a una biblioteca a estudiar, es un espacio de socialización, de construcción del individuo, de convivencia, de debate, de adquisición de experiencias nuevas que, por ejemplo, son distintas a las que se tienen en otras etapas educativas. Eso sí que es insustituible y eso a mí me da pena, por ejemplo, de Reyes, que decía que estaba en segundo, porque realmente ella todavía no se ha enterado de lo que es la vida universitaria, en el sentido de la relación con los compañeros, de poder aprovechar oportunidades culturales, lúdicas, organizativas. Eso quizá no va a tener luego un título, que debería tenerlo quizá, pero es tan importante para la construcción del individuo, para esa experiencia que nos construye como ciudadanos, que eso sí que no lo podemos sustituir. Entonces tenemos que equilibrar. Y ya que hemos aprendido que personas como Emilio han hecho un esfuerzo enorme por saber las posibilidades que le daba el Zoom o la Moodle, pues ahora tenemos que rentabilizarlo y erradicar prácticas ya que son como analógicas, no repartir fotocopias en clase, llevarse a lo mejor el PowerPoint. Bueno, pues tenemos que utilizar mucho más las plataformas, mucho más. Y saber dosificar qué sesión tiene que ser presencial y cuál podemos hacer, por ejemplo, con nuestros estudiantes para facilitarles en periodos de estudio el que estén en su casa online, ¿por qué no? Hay que saber hacerlo y yo creo que ahora mismo tenemos ya una formación, como decía Estela, la que nos ha dado la experiencia y la que ha proporcionado todos esos cursos que se han hecho por parte del profesorado para saber cómo lo tenemos que hacer y sobre todo el objetivo es que ellos y ellas terminen con la mejor formación posible y con la mejor experiencia humana posible. Delegada, lo mismo, de cara al futuro, ¿cómo va a ser la educación del futuro en Andalucía? Pues bueno, nosotros estamos convencidos y sí que es verdad que en las etapas más iniciales, sobre todo la presencialidad es fundamental, lo hemos comprobado todo, ¿no? En ese gran censo que hicimos nosotros de alumnado desconectados, nos dimos cuenta que 2/3 de los que se desconectaron no eran por brecha digital como tal, o sea, tenían dispositivos, ¿no? Pero no fueron capaces de mantenerse conectados a
a la educación telemática, ¿no? O sea, que teníamos claro que la apuesta por lo presencial en las etapas no universitarias era fundamental y seguiremos ahí. Para los próximos cursos apostamos por la presencialidad 100%, con todos los recursos que los centros necesiten para tener las medidas de seguridad que nos recomienden, porque otro de las grandes cosas que han llegado también a educación es esa colaboración estrecha que se ha tenido con la Consejería de Educación y Salud, que ha permitido que nuestros centros pues tengan guías para la vuelta al cole, documentos de medidas para la prevención de la salud en los centros educativos, que cada centro después tuvo que adaptar, protocolizar, ¿no? Pero que los expertos sanitarios han hecho una labor importantísima para ayudar a los centros a ponerse en marcha, en volver a la presencialidad, y después nos han mimado todo el curso con esas enfermeras de referencia conectados con nuestros... bueno, pues ya hay muchos que dicen, por Dios, la enfermera de referencia tiene que quedarse, ¿no? Porque realmente esa conexión con alguien del mundo sanitario en un centro, en un instituto con más de 1000 alumnos, o sea, en comunidades donde conviven 1500 personas, 1200 personas, pues es importante. Se van a quedar todos los recursos, María Antonia lo ha dicho perfectamente, se ha hecho una inversión importantísima. Nosotros en Huelva pusimos antes del verano, todos los institutos hicieron obras de adaptación de espacios, abrieron nuevas puertas, nuevas entradas, organizaron, sacaron más aulas, arreglaron espacios que tenían, pues todo eso se va a quedar. Todos los recursos informáticos que han llegado a los centros ya están, seguiremos, van a venir más, tenemos un convenio también con el Ministerio, que van a llegar también muchísimos portátiles, 175.000 portátiles a Andalucía el curso que viene, y la Junta también seguirá dotando esos centros no solo de portátiles, sino pantallas digitales. Estamos ya pensando en el aula del futuro, que está basada pues en todo este esfuerzo que se ha hecho durante este tiempo. El profesorado se ha formado, los hemos evaluado también desde el punto de vista de sus competencias digitales. Hemos enviado a través de Seneca rúbricas para que todo el mundo, en un marco competencial tipo A1, A2, B1, B2, bueno, porque a nivel europeo pueda también saber qué competencias digitales tiene, cuáles necesita y cómo vamos a enfocar la docencia, ¿no? Para que todos estos recursos que han llegado y que se van a quedar, pues ayuden a ese cambio metodológico que permita dar el paso pues a esa educación del siglo XXI. Nosotros tenemos un lema que es excelencia educativa sin dejar ningún alumno atrás. Ese es como nuestro faro, el que nos guía, y todo va enfocado pues a poner programas de innovación, proyectos de calidad educativa y ayudar con todos los recursos que necesita pues al alumnado más vulnerable, atendiendo a cada alumno y a cada alumna en su necesidad. Hemos aprendido mucho de todo esto y evidentemente eso se va a quedar. Delegada, y si hubiera que hacer un balance de lo que ha sido este curso, el pasado mes de septiembre había mucho miedo por los maestros, por los profesores, por parte de los padres, de las familias, y al final, pues mira, estamos ya casi al final de curso y todo ha ido bien. Algo que parece imposible. Todo ha ido bien. Yo el septiembre lo recuerdo, Dios mío, qué presión eran todos los colectivos, las familias, no todo el mundo, pero sí que es verdad que había mucho trabajo detrás en educación. El hecho cierto, por lo menos la sensación que yo tengo como espectador, el hecho cierto es que ni la universidad ni el resto de los centros educativos han sido sitios de supercontagio para nada. No. Nada. La experiencia nos ha demostrado que se han hecho las cosas, que los pero centros, no bien, sino lo siguiente, claro. Sí, los centros educativos, con todas las medidas de seguridad que nos recomendaban las autoridades sanitarias, con todos los protocolos que los centros han adaptado a sus circunstancias, pues han sido lugares seguros.
los contagios se han producido fuera. Evidentemente hemos tenido impacto en nuestros centros educativos, ¿no? Que familia no tiene un hijo, o es tío, o es abuelo, o es profesor, con lo cual todos los contagios pues tienen impacto, ¿no? En centros educativos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay el trabajo de epidemiología, y después de hacer miles de test a contactos estrechos y de revisar protocolos, pues sí se ha demostrado que los centros han mantenido en todo momento una tasa de incidencia muy por debajo de la población en general. Ahora mismo, por ejemplo, que estamos casi cerca de la tasa de 500 contagios en la provincia de Huelva por cada 100.000, ¿no? Estamos casi como ahí en un nivel 3, pues ahora mismo tenemos 17 aulas cerradas con un total de 5.170, ¿no? Es un 0,3%, o sea que de verdad el impacto que tienen nuestras aulas comparado con el de la sociedad en general, pues está siendo bastante mínimo. Entonces, bueno, el principio de curso era tremendísimo, pero había mucho esfuerzo, lo que dice María Antonia, había mucho esfuerzo detrás, un trabajo muy concienzudo, muy sólido, muy guiado, que nosotros sabíamos que tenía que dar frutos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios los ha dado. El virus es imprevisible, aquello era la incertidumbre, pues os podéis imaginar, pero sí que es verdad que la apuesta fue fuerte y mereció la pena, porque había mucho en riesgo. El alumnado universitario necesitaba este año estar en sus centros escolares. Sandra, nos decías que este año has llegado a Huelva, ¿terminas ya tu etapa universitaria en Huelva ahora en junio? Sí. No sé, ¿con qué te quedas también de la Universidad de Huelva en este tiempo? Pues claro, como yo ya he estudiado un grado, yo sé la diferencia que hay entre estudiar presencialmente y estudiar, en este caso sería una semipresencialidad, porque realmente se ha hecho lo máximo posible por darnos la oportunidad de tener prácticas, de poder poner en nuestro aprendizaje a los demás, porque es fácil pensar que todo se puede adaptar al terreno online. Hay grados y grados, hay de todo. Es decir, los grados que son principalmente teóricos, quitando ciertas prácticas, es verdad que se pueden adaptar, pero hay otros que son más prácticos. Magisterio, los que están haciendo un máster de profesorado, esos necesitan poder poner en práctica lo que han aprendido. Yo una cosa que se aprende en el grado, porque yo, a diferencia de Reyes, yo estudié el grado de Magisterio en Educación Física. Entonces, el poder expresar a mis compañeros lo que yo he aprendido en exposiciones, en utilizarlo como alumnos, eso es algo que no podemos dejar atrás. Y, en cierto modo, la semipresencialidad de este año me he dado cuenta que ha intentado cubrir todos esos aspectos. No hemos tenido tantas prácticas como podríamos haber tenido, tal vez una vez a la semana, porque estamos divididos en grupos, hay que tenerlo todo planificado, los posibles contagios, pero en cierto modo yo sí me he dado cuenta de una mejora en cuanto al año pasado. El año pasado se cerró todo y yo el año pasado no estaba estudiando, pero tengo un hermano de 18 años que sí estaba estudiando. ¿Qué pasa? Que a él le vino el problema de todo online cuando está en un instituto, que no es lo mismo que la universidad. Si de por sí a los universitarios nos cuesta mantenernos 5 horas frente a la pantalla, a una persona adolescente o a un niño, eso tienes que tener muchos recursos, un gran abanico de recursos para poder, yo qué sé, tenerlos atentos. Por eso muchos profesores optaron por menos horas, que les mandaban cosas para hacer en casa, pero desde mi punto de vista, este año ha sido una gran mejora con respecto al año pasado y espero que el año que viene, si la situación de la pandemia sigue igual, pues se siga implementando de esta forma. Pero tú piensas como Reyes, no te quedarías con nada, ¿no? Todo presencial. Si hay que optar por una parte online, realmente hay ciertas partes teóricas, ciertas partes del temario, porque no todo puede ser práctico en ningún tipo de enseñanza, que tal vez por la facilidad de transporte a la universidad se podría, yo qué sé, dedicar un día a la semana o 2 días a que esa parte sea online, que esa parte se dedique únicamente a la experiencia, a compartir, a clases teóricas, cosas que no necesiten realmente el apoyo de los demás. Que se pueda estar frente a una pantalla, pero no lo sustituiría totalmente, como mucho lo limitaría. ¿Qué te parece, por ejemplo, que cosas como las tutorías online puede hacerse un uso mucho más intenso y mejor de eso? El uso de tutorías online, sí, de hecho lo he comprobado, porque es lo que digo, el transporte a la universidad. Huelva, a pesar de todo, es una ciudad pequeña, que el transporte a la universidad es muy fácil. Pero luego yo, por ejemplo, vengo de Málaga.
En Málaga hay muchas personas de los pueblos que estudian en la universidad. El transporte es mucho más difícil, son 1 hora de camino, hora y pico. Tú para una tutoría no vas a Málaga capital. Entonces creo que también la implementación de tutorías online para aquellos alumnos que no se puedan desplazar, que tengan algún problema familiar, lo que sea, siempre vendrá mejor. Entonces yo abogo por mantener un poco de la parte online que hemos tenido, pero no demasiado. También es lo suyo estudiar los casos individuales. Hay todo tipo de grados y cada grado tiene sus necesidades. Lo está explicando muy bien. Perfectamente. Es que es muy difícil generalizar en algo tan complejo como es la educación. En cualquier nivel hay una enorme variedad de oferta educativa y de perfiles de estudiantado. Entonces es muy complicado, ¿no? Y tenemos que trabajar para que sepamos dónde situar lo online y dónde lo presencial, eso sin duda. En el caso de la universidad, como decía Estela, nosotros estamos muy contentos porque hemos conseguido mantener este curso una parte de presencialidad, por ejemplo, todas las prácticas y al principio también la docencia teórica, y nosotros no hemos tenido ni un solo brote interno. Hemos tenido personas contagiadas, que se habían contagiado fuera, pero que en ningún caso generaron un brote interno dentro de la universidad. Y eso pues nos avalaba de alguna manera en las medidas que se han adoptado, que han sido muchas, porque además contra el coronavirus no se lucha con una sola medida, sino con muchas, con la superposición de muchas. Ventilación, distancia, mascarilla, limpieza, gel hidroalcohólico, hábitos de comportamiento, organización de los espacios. Entonces, es toda esa superposición de medidas las que nos ha permitido que podamos ahora mismo estar terminando el curso sin haber tenido ningún brote interno, ni siquiera en esos grupos de práctica, que a veces ha habido 30 personas en un laboratorio, porque considerábamos que había que hacerlo porque era insustituible. Y sin embargo, yo creo que también por la prudencia y la colaboración que ha tenido todo el mundo de hacer las cosas bien, hasta el momento no hemos tenido ningún solo brote interno. Hay un aspecto, yo creo que también que ha llegado para quedarse, ¿no? Nosotros el curso pasado, cuando llega el confinamiento, nos coge justo a mitad de marzo, que es en el periodo de admisión de solicitudes, ¿no? Bueno, teníamos roto por completo el periodo de matriculación. Ahí se hizo un esfuerzo también para poner facilidades tecnológicas para que las familias realizaran todos sus trámites administrativos de manera telemática, ¿no? Las solicitudes telemáticas, las matrículas de manera telemática, la relación con los centros a través del iPassen. Allí también se inició la nueva versión de la plataforma, mucho más completa, accesible, mucho más fácil de utilizar, esa relación con los centros de la familia. Esas tutorías también con las familias, pues realmente ahí las tecnologías que ya están pues van a facilitar muchísimo, ¿no? Y esas también. Como decía Sandra, no tiene sentido a lo mejor desplazarte de un pueblo a hacer una tutoría, pero tampoco hacer una gestión administrativa, claro, a entregar un papel en una ventanilla. Eso, la Universidad de Huelva ahora mismo está volcada a la digitalización administrativa, que no se muevan los papeles, sino que la persona a través de cualquier dispositivo pueda hacer una inscripción, una reserva de una plaza. Estamos intentando que todo eso funcione ya también con la tecnología que se ha adquirido para facilitar, en el fondo, la relación del estudiante, que es nuestro usuario, entre comillas, ¿no?, con la universidad, que no deja de ser una administración pública. Estamos ya llegando al final del programa, pero antes de despedirnos voy a pedir que muy brevemente pues me hagáis un poco una introducción final de lo que un cierre para este programa, que me digáis un poco pues qué es lo que hemos aprendido en estos casi 2 años ya tan complicados, casi 2 cursos escolares tan complicados tanto para la universidad como para el resto de cursos educativos. Empezamos con la rectora de la Universidad. Yo creo que lo que hemos aprendido en la universidad es que somos tremendamente fuertes, que somos muy resilientes, es decir, que se nos puede golpear de una forma tan dura como ha sido esta y que sin embargo hemos conseguido resistir y que hemos conseguido además resistir manteniendo unos grandes estándares de calidad. Y creo que eso nos debe hacernos sentirnos orgullosos como ciudadanos de tener la posibilidad de tener un sistema universitario como el español, que ha respondido ante una cosa tan dura, tan grave, con esta enorme solvencia. Emilio Pascual. Pues yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho María Antonia, quizá con un matiz. Yo creo que en todo en esta vida hace falta suerte, y yo creo que además hemos tenido, entre otras cosas, suerte, porque podía haber sido efectivamente peor.
yo me voy con la idea fundamental de que la enseñanza ha seguido siendo un sitio seguro, lo cual era fundamental, y ha aprendido cosas, lo cual era lo segundo fundamental o lo primero, ya por el orden que se quiera, y ha aprendido cosas que va a usar en el futuro de manera distinta, aunque otras evidentemente no pueden hacerse más que de una manera y así se dirán. Por tanto, ha resistido y ha cambiado un poco. Quizá me hubiera gustado abordar otro, pero ya no hay tiempo, porque yo siempre tengo la impresión de que en la universidad, o en la enseñanza en general, yo creo en la enseñanza en general, siempre uno, si se pone a pensar, hay cosas que suprimiría. Yo me quedo con la curiosidad de decir qué cosas son pequeñas rutinas que tenemos y que podrían suprimirse, y me quedo con la curiosidad de saber si alguien no ha notado, hombre, que hay cosas que venimos haciendo toda la vida y que lo que demuestra esta pandemia es que decir que tampoco hacían falta y podían eliminarse de por vida. De estas creo que también puede haber alguna, pero básicamente que la universidad y la enseñanza en general sigue adelante, que aprende de las situaciones extremas y que ha sido segura. Eso es lo fundamental. Delegada. Hombre, yo creo que nosotros también salimos fortalecidos como gran comunidad educativa. Creo que nunca se vio tan claro lo esencial de la educación, ¿no? Que siempre se habla, que es fundamental, ¿no? Pero que llegó un momento en que parecían como palabras vacías, ¿no? Esta pandemia nos ha puesto delante de una realidad que realmente nos ha hecho ver el trabajo tan esencial para la sociedad que tiene el profesorado, que tienen los centros educativos, que tienen nuestro PAS. Se ha visto lo esencial y yo creo que salimos también fortalecidos como colectivo, ¿no? Un poco por lo que decía también María Antonia. Hemos demostrado que cuando vamos de la mano, administraciones y comunidad educativa, pues podemos afrontar situaciones muy, muy difíciles y salir reforzados, sin complejos, fortalecidos de haber afrontado y haber sacado el tema para adelante. Nos une mucho, yo creo que como colectivo, y nos prestigia también ante la sociedad, un colectivo que muchas veces ha estado muy cuestionado, ¿no? Yo creo que también salimos, bueno, reforzados. Y Sandra Trujillo. Yo que estoy de acuerdo en el sentido de lo que es la educación. Realmente se ha criticado muchísimo la sanidad y la educación, pero en esta pandemia nos hemos dado cuenta de las inversiones que realmente se hacen en ella y lo que se intenta siempre es mejorar. Desde mi punto de vista, yo como maestra de educación física, siempre me he dado cuenta de que ha sido una profesión muy desprestigiada. El ser maestro era algo que no valía la pena, era el que se metía cualquier persona que no llegaba a la nota. Y sobre todo ya de educación física, cuando te metes en deporte te desprestigian aún más. Entonces yo sí me he dado cuenta que con la pandemia las familias se han percatado de la importancia que tienen realmente el maestro, porque estar 5 horas con un niño, sobre todo cuando son más pequeños, concentrados, haciendo que aprendan, que se relacionen, es muy difícil. Y a mí una cosa que me ha valido bastante es darme cuenta de que las personas que estaban a mi alrededor y que desprestigiaban la profesión que yo he elegido, están rectificando sobre aquello que han dicho. Entonces, algo que a mí me ha encantado. Lo de la pandemia tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero eso es un gran punto que yo destacaría. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche en este programa especial. La semana próxima volveremos hablando de otro asunto, seguiremos hablando de cómo la pandemia ha afectado a diferentes niveles de nuestra sociedad. Que pasen una feliz semana y volvemos la próxima semana.